Bien, hola a todos y todas, buenos días. El día de hoy vamos a revisar un contenido que va a ser expuesto o profundizado en realidad la clase del día lunes 5 de abril, si no me equivoco. Y en esta clase lo que voy a explicarles es una breve guía sobre cómo eh, pasar referencias desde Mendeley, que es un gestor de bibliografía bastante útil, hacia Word. Cómo hacer esta exportación, importar, cómo importar las referencias. ¿Bien? Acá tenemos la pantalla principal de Mendeley. Usted tiene que crearse una cuenta, descargar el programa de escritorio, la versión en línea o la versión web también es útil, pero en este caso vamos a trabajar con la de escritorio. Bien, entonces ustedes lo descargan, lo instalan y van a comenzar con esta ventana. Al lado izquierdo van a ver ustedes una serie de carpetas, ¿sí? Una serie de opciones al lado de acá, donde ustedes van a poder, en la parte inferior, crear una carpeta. Cuando crean una carpeta, la pueden llenar con referencias de archivos PDF o incluso pueden agregar una referencia que ustedes no tengan en PDF, que lo tengan en físico, por ejemplo, cualquier tipo de libro. Ustedes pueden agregarla sin necesidad de tenerlo en físico. Entonces ustedes la agregan y luego la pueden llevar sin ningún problema, importar a, a Word. Entonces es bastante útil en ese sentido. Entonces ustedes crean la carpeta, agregan los archivos, agregan las referencias de su proyecto y luego las pueden importar a Word para la bibliografía. Esta no hace el proceso de citación en el texto. Eso tienen que aprenderlo. ¿Sí? No es tan complicado tampoco. Entonces, una vez que ustedes tengan instalado y ya creada la carpeta, van a poder tener una carpeta como esta. ¿Sí? Acá está la carpeta de determinantes sociales que yo creé. Y acá están todos los artículos que yo seleccioné sobre este tema. ¿Sí? Estos son artículos para mi tesis. Entonces, son artículos que he ido recopilando. En el caso que sea un archivo Word que tenga un correlato en PDF, perdón, que sea un archivo PDF que tenga un correlato en un archivo PDF, ustedes van a poder ver que aparece un símbolo ahí de Adobe Acrobat. ¿Sí? Entonces este tiene un correlato. Entonces si yo lo voy a abrir, por ejemplo, este artículo de Oliva López Arellano, si yo le doy doble clic, me va a abrir el archivo. Ahora, en este archivo, Mendeley me permite hacer una serie de cosas que son bastante útiles. Por ejemplo, me permite subrayar, marcar. Ahí está. Y por ejemplo, me permite asignarle un color para ir destacando las ideas importantes. Entonces, en ese sentido es útil. Puedo también, por ejemplo, agregar una nota. A esta nota le voy a poner acá que es un artículo relevante. Y ahí queda guardada la nota. Entonces voy agregando, en caso que, por ejemplo, alguna parte de este artículo me resulte importante para mi tesis, puedo marcarla. ¿Sí? Y así voy a poder destacar esta frase en caso que yo quiera luego rescatarla. Otro de los elementos de Mendeley es el caso de la caracterización del artículo, es decir, el título, los autores, ¿verdad? Aquí me dice cómo se tiene que incluir el autor. A veces el PDF viene sin autores, entonces yo tengo que agregarlo a mano. Eso también es una posibilidad. Entonces eso es un poco más latoso, pero luego nos va a simplificar mucho el trabajo. El nombre de la publicación, ¿verdad? Este es un reporte. Está el nombre, la publicación, el año en que se publicó. Todo esto tengo que llenarlo a mano. En este caso, por ejemplo, no tengo el año de este artículo. Entonces, bueno, se le agregará entonces aquí puedo poner en años, puedo poner sin fecha, porque no tengo la fecha. El número de página va desde la página 1 hasta la página 11. Entonces, desde la 1 a la 11. Bien, el abstract puedo agregarlo acá, en caso que el artículo tenga abstract. Acá tiene introducción, no tiene abstract. Entonces no le voy a poner nada. Puedo también agregar otro tipo de artículos, como por ejemplo libro o sección de libro. ¿Sí? Me va a pedir otros datos.
Por ejemplo, artículos de revista, también podría ser que yo quisiera agregar algún artículo de revista. ¿Sí? Entonces ahí me pide otros datos también. En este caso es reporte y lo vamos a dejar en reporte. Bien. Eso con respecto a Mendeley. Aparecen algunas aplicaciones o algunas utilidades, por ejemplo, en el caso de estilos de citación, ustedes pueden modificar acá, pueden, qué sé yo, marcar de la Asociación Médica Americana, de la APA, y ya está en la séptima edición. Aún no se actualiza este software Mendeley. Pueden citar en versión Chicago, en versión Harvard. Hay distintos tipos de citación. ¿Sí? Eso depende un poco de la revista en la que ustedes quieran publicar, que tendrá sus propias normas. Entonces, eso con respecto a los estilos de citación. ¿Bien? APA o la APA generalmente es el sistema más utilizado en ciencias médicas, aunque algunas cosas también piden Chicago o Harvard. En Tools, ustedes pueden ver que aquí aparece la opción de instalar un plugin que se conecta con Word. En este caso yo no lo tengo instalado, podría instalarlo. En realidad para el trabajo que ustedes tienen que hacer, para la tarea que tienen que realizar, no es necesario instalarlo, entonces no lo voy a instalar para que ustedes puedan ver que no es tan importante. En la pestaña de notas, ustedes pueden aquí agregar un pequeño resumen sobre el artículo. Esto es lo que antes usábamos como ficha bibliográfica. Entonces, Mendeley me guarda la ficha bibliográfica del texto. Entonces ya no tengo que ir a revisar todo el artículo de nuevo, sino que simplemente podría revisar la ficha que voy a crear. Bien. Como visor de PDF es bastante útil. Es un poco limitado en comparación a otros. Por ejemplo, Foxit, que es también un revisor de PDF que te puede leer incluso el PDF. Entonces es un poco más útil. Pero esto tiene una utilidad importante. En la medida que ustedes vayan agregando archivos, tienen que verificar que esté toda la información. Porque luego cuando hagan la importación a Word, la información que no esté no va a aparecer. ¿Bien? En este caso acá, por ejemplo, este artículo que tengo acá, o filosofía de la epidemiología social, se dan cuenta que no tiene el símbolo de Adobe Acrobat, por lo tanto no tengo el PDF. ¿Sí? Fue un artículo o un capítulo de libro que yo revisé y lo agregué, pero no tengo el correlato del PDF. También lo puedo pasar a Word sin ningún problema. ¿Bien? Eso es lo que puedo decirles. Hay varios tutoriales de cómo usar Mendeley. Tienen muchas otras aplicaciones, pero estas son las básicas con las que ustedes van a poder hacer la tarea. Pueden buscar sin duda cualquier otro tipo de tutorial para hacerla. Tenemos mi archivo Word acá, ¿sí? Y supongamos que, bueno, yo he estado escribiendo, ¿cierto? Y he llegado al punto de la bibliografía. En la bibliografía, al final del texto, ¿cierto? Al final de mi proyecto, lo que yo voy a hacer va a ser empezar a agregar mis archivos. O en la medida que yo vaya escribiendo, también puedo hacerlo. En la medida que yo vaya escribiendo, entonces voy a ir agregando mis archivos. Y fíjense lo simple que es pasar desde Mendeley a Word. Lo único que yo tengo que hacer es tomar el archivo y llevarlo a Word. Está un poco lento. Se tardaba un poquito, a ver. Vamos a hacerlo un poco más rápido. Ahí está. ¿Ven? Y conserva el estilo de citación que ustedes le pidieron que tuviera. Si ustedes le piden que lo hagan en Harvard, lo va a pasar en estilo Harvard o en estilo Chicago. Entonces, eso es bastante útil. Fíjense que la estructura, eso es lo que más cuesta muchas veces, mantener la estructura de autor, año, nombre del artículo, nombre de la revista, ¿sí? Tomo o volumen, número de páginas, etc. Y el de hoy. Entonces, si ustedes tienen toda esta información, en realidad lo va a hacer solo Mendeley. ¿Qué es lo que tienen que cuidar? Que los datos estén bien. ¿Sí? Eso es lo más con lo que hay que ser meticuloso, porque si ustedes tienen un dato mal en Mendeley, se va a traspasar el error tanto de ortografía como de datos, de información, se va a traspasar al Word y eso va a generar problemas. Ahora voy a pasar, ahí pasé un archivo que tiene correlato en PDF, pero voy a pasar un archivo que no tiene correlato en PDF, por ejemplo, este texto de Valverdú. Lo voy a tomar, voy a seleccionar el archivo Word,
y lo voy a soltar. Y fíjense cómo se copió. ¿Sí? Y mantiene el mismo formato, es decir, el nombre del autor, el año, el nombre del texto, la revista o el editor, en este caso un libro, el editor, ¿verdad? Y el sitio web del que yo lo obtuve. Así ustedes podrían, por ejemplo, si ven esta bibliografía, ir a buscar el libro sin ningún problema. Acá también aparece el de hoy, que también es fácil de encontrar. Bien. Entonces, lo ideal es que ustedes mantengan un mismo formato para agregar las referencias en Mendeley. Es decir, sin mayúsculas, con mayúsculas solamente en la letra inicial, ¿verdad? Que no esté todo en mayúscula, todo eso tienen que ustedes ir controlándolo para que quede bien. ¿Sí? Entonces, eso es lo interesante de Mendeley. Tiene muchas más utilidades, ustedes pueden explorarlo. Es gratuito, se descarga gratis, tiene algunas conexiones con algunas bases de datos, como la del Elsevier, que lo hacen un gestor de referencias bastante interesante y que les va a ayudar a lo largo de la carrera para ir organizando los artículos, etc. ¿Bien? Eso. La tarea que van a tener que hacer la vamos a explicar junto con Julie el día lunes. Tiene que ver con esto mismo, con importar, con buscar, con hacer una búsqueda en bases de datos como PubMed, donde ustedes van a tener que buscar de forma sistemática un artículo y sacar cierta información y agregarlas a Mendeley para luego hacer la importación a Word. ¿Sí? Word también tiene un gestor de referencias. ¿Sí? Yo también lo utilizo bastante. Así que bueno, cualquiera de las dos opciones puede ser útil. ¿Sí? La idea de que usen Mendeley es que puedan organizar sus PDFs y sea más simple. El caso de Word no organiza los PDF. Entonces eso también es una limitante de Word y un beneficio que ustedes van a poder tener con Mendeley. ¿Bien? Eso. Espero que esto haya sido de utilidad. Si no, vayan a buscar otras referencias. Si no, me pueden contactar por correo electrónico en caso que tengan cualquier duda. ¿Bien? Eso. Espero que estén bien y saludos.